Manifiesto es una serie de televisión de drama sobrenatural que se estrenó en la NBC, pero que pasó desapercibida hasta su llegada a la plataforma de Netflix. Esta historia comienza cuando el vuelo 828 de Montego Air, luego de un viaje de más de 3 horas y de haber pasado por una extraña turbulencia, aterriza en Nueva York. Al descenso, los pasajeros notan que en ese poco lapso de tiempo en el mundo pasaron 5 años. Sus familiares y amigos, después de llorar su pérdida, abandonaron la esperanza y continuaron con sus vidas. La serie está protagonizada por los hermanos Stone, Micaela, Ben y su familia, pero el extraño lapso de tiempo no es lo único. Después de aclarar su nueva realidad, Micaela empieza a recibir extraños mensajes psíquicos. Estos mensajes o llamados la guían a ciertos eventos donde debe solidarizarse y ayudar a personas desconocidas, es decir, es guiada a misiones benevolentes. También tiene visiones atemporales, es decir, de eventos futuros, o que se sincronizan con otras personas. Estos llamados la ayudan a desentrañar ciertas situaciones complicadas, pero siempre aparentemente con las mejores intenciones. Luego descubre que no solo ella recibe los llamados, sino también su hermano Ben y todos los pasajeros del vuelo. Pero ahora la pregunta es, ¿Manifiesto está basado en hechos reales? ¿De dónde sacan las ideas? Está basado claramente en la leyenda urbana del vuelo 914 de Pan American, que tras salir de la ciudad de New York en 1955 no volvió a aparecer en los radares hasta 1992, aterrizando en la ciudad de Caracas. Según Juan de la Corte, el controlador a cargo, el piloto estableció contacto con la torre de control para aterrizar, y cuando se le informó al capitán piloto a cargo que estaban en 1992, este se alteró, y antes que las autoridades pudieran evacuar a los pasajeros, el piloto decidió despegar nuevamente, desapareciendo minutos después en el radar. Luego tenemos un caso real. Digo un caso real porque su historia está comprobada con sus planes de vuelo y la traza radar del avión. Me refiero a la historia del aviador Bruce Hernon. Este piloto despegó con su avión Beechcraft desde las Islas Bermudas, voló sobre la zona de Bikini y se encontró con una nubosidad no anunciada en el pronóstico de meteorología aeronáutica para su vuelo y su ruta. Y de repente se topó con una tormenta, en la cual se dibujaba un túnel, por el cual tuvo que pasar porque no le quedó otra opción. Bruce dio aviso a control aéreo, pero el radar no lo podía localizar, hasta que de repente Hernon aparece volando en la vertical de Miami. En 3 minutos consiguió hacer con su pequeño monomotor unos 200 kilómetros, avión que solo alcanza 320 kilómetros por hora. Se calcula que tendría que haber volado a más de 3000 kilómetros por hora para conseguir recorrer ese trayecto. A la hora de revisar el avión, se descubrió cómo todo el fuselaje tenía una capa grisácea pegada a la estructura. Durante el vuelo le fallaron las 2 brújulas de a bordo, el sistema eléctrico del avión y el motor por momentos. Y según el piloto, una leve falta de gravedad lo levantó un poco del asiento durante el transcurso de su pasaje por el túnel. La serie también se basa en teorías de que seres extraterrestres inteligentes guían a la humanidad desde el comienzo de la civilización. Teorías que, bueno, son simples teorías. Pero lo que sí está científicamente demostrado es que el pensamiento, nuestra voluntad, genera una energía que puede ser detectada, lo cual quiere decir que tiene el poder de modificar la energía de un receptor y por lo tanto su materia. Pero volviendo a la serie, Manifiesto es una serie dinámica, con suspenso y con un misterio atrapante, que si bien decae en la segunda temporada al ser todo bastante repetitivo, luego el misterio cambia su patrón
y vuelve a generar gran interés. En la serie tenemos triángulos amorosos novelescos y bastante drama. Se tildó a la serie de ser religiosa, pero es más bien espiritual. Si bien se mencionan pasajes de la Biblia, una cosa es la religión y otra es la espiritualidad. Aunque a veces van de la mano, son cosas completamente diferentes. Con tintes detectivescos y con una temática paranormal, Manifiesto es una serie que engancha a seguidores de estos fenómenos, y te la recomiendo si te gustan estos temas. Próximamente se estrenará la 4ª temporada que es la final, y esperemos que tanto histeriqueo con el suspenso tenga su premio con un gran desenlace. Mi nombre es DRS y nos vemos en el próximo video.